Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y les tengo que decir que a pesar de que este año la mayoría de los libros que he leído me han dejado muy triste y muy enojada, el librito del que venimos a hablar hoy me dio algo de esperanza, a pesar de que tampoco el tema está así como que muy alegre. Hola, yo soy Pame Jiménez y justo, exactamente igual. Los libros de este año han sido complejos, del que venimos a hablar también habla de un tema muy doloroso, pero con él trae esperanza. Así que creemos que es un buen libro para cerrar el año. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Resulta que el año pasado realizamos una serie de entrevistas en la Feria Internacional del Libro y una de esas entrevistas fue a la escritora argentina Sonia Santoro. En ese momento, las ferias de libros son para ir a conocer autores, o eso es lo que nosotros nos decimos. Y entonces estábamos conociendo a esta escritora argentina, no conocíamos nada de sus libros y era toda una curiosidad saber qué iba a pasar. Y pues sí, de eso venimos a hablar, de uno de los libros que nos llevamos el año pasado, justamente Sonia Santoro. Esta novela se llama Mariposas de Río. Así que Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos a través de la magia del internet desde Argentina, aquí en este podcast costarricense. Muchísimas gracias, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por acordarse de mí, leerme e invitarme a compartir con ustedes y sus oyentes. Bueno, y antes de empezar con esta entrevista, ¿qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos con más de Página Cero? Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras. Conozcamos historias que vienen del otro lado. Gente, lo lamentamos mucho, tenemos que interrumpir este programa porque ocurrió algo de lo que tenemos que hablar de manera urgentísima. Y es que a Ángel y a mí nos llegó una notificación y es de el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Resulta que ganamos la mención de honor en el Premio de Comunicación en Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal del año 2024, gracias a una serie de producciones que realizamos en el año 2023. ¡Yay! Le agradecemos muchísimo al Colper, a las personas que estuvieron acá como especialistas y por supuesto nos comprometemos muchísimo a seguir trabajando y traerles programas de calidad y de interés para el mundo de las letras. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Como ya les habíamos avisado, vamos a conversar hoy con la escritora y periodista argentina Sonia Santoro de la novela Mariposas de Río. Sonia, sabemos que esta novela nació en el movimiento Ni Una Menos de Argentina. Puede que alguna persona que nos escucha no conozca esta situación o qué fue lo que pasó. Quizá podríamos iniciar conversando sobre el contexto que la motivó a escribir una novela sobre el femicidio que va dirigido a un público joven. Pareciera que es como una invitación, ¿verdad?, a no vivir a través del miedo que nos inmoviliza. La idea de la novela surge, como ustedes dicen, en el contexto de Ni Una Menos, que fue el 3 de junio de 2015 acá en Argentina, y eso tuvo bastantes repercusiones en otros países. Y bueno, sí, como ustedes dicen, yo quería llegar de alguna manera con el mensaje hacia las niñas y jóvenes, ¿no?, sobre este tema y tratando de, también retomando lo que ustedes dicen, de llegar con una historia que a pesar de lo difícil del tema, a pesar de lo doloroso del tema, también tuviera un costado que no nos dejara tan mal, ¿no?, que fuera un poco esperanzador. Y bueno, así surgió esta novela. La novela, para aquellas personas que no han tenido el chance, de conocerla, de leerla, trata sobre una niña, Beru, o Vera, en realidad el Beru le dicen con cariñito, que se encuentra con la pérdida de una amiga. A la amiga de ella la han asesinado, femicidio. O sea, creo que es que hay dos términos, femicidio y feminicidio. Y sé que hay una diferencia muy importante entre ambos, pero ahorita no los recuerdo. ¿Puedo explicarlo si quieres? Claro, adelante, por favor, usted es la experta. En Argentina se usa femicidio, pero en México y en otros países se usa feminicidio. La diferencia entre uno y otro término tiene que ver con la responsabilidad del Estado también en los feminicidios. En los feminicidios incluye esta violencia hacia las mujeres y niñas
la responsabilidad del Estado por acción u omisión en estos casos. Entonces, algunos países, creo que la mayoría usan feminicidio. Bueno, en la Argentina se tomó el otro concepto. Pero bueno, los dos hablan de la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, que es el asesinato por el hecho de ser mujeres, por el género, ¿no? Es que vieras que este año, como habíamos adelantado, tuvimos una serie de libros como que nos pusieron muy tristes, nos enojaron mucho y muchos tienen que ver sobre violencia hacia la mujer. Entonces, cuando llegamos a Mariposas del Río, precisamente el tema sigue siendo violencia contra la mujer, femicidio y ahora desde el punto de vista de una niña. Y aún así para nosotras fue encontrar como un respiro en medio de todo esto porque de alguna manera, aunque el libro hace este equilibrio entre el sufrimiento de la pérdida de una amiga que fue asesinada, también nos presenta como esta ilusión por el mañana, ¿verdad? Esa es como la gran conclusión que tenemos al final del libro, esta esperanza. ¿Cómo alcanzó ese equilibrio en el momento de iniciar la historia? O sea, ¿lo concibió así desde el principio o fue algo que surgió mientras iba escribiendo lo que fue como un accidente feliz, por decirlo de alguna manera? Bueno, la novela, como por lo menos como yo trabajo, no tengo muy claro desde el principio cómo se va a desarrollar o cómo va a terminar, pero sí era muy consciente del público al que iba dirigida, entonces intenté lograr este equilibrio, digamos, ¿no? La pregunta que a mí me llevó a, como de la que fui tirando del ovillo para avanzar en la historia, fue cómo puede una niña que está en esa edad, en ese momento de que está dejando de ser niña y se encuentra con el vínculo, los vínculos amorosos y demás, cómo recibe el hecho de que alguien que te ame, entre comillas, supuestamente, pueda matarte, ¿no? Como es el caso de la mayoría de los feminicidios, que quienes cometen estos actos son personas cercanas a la víctima, son novios, exnovios, parejas, exparejas, en general, ¿no? La mayoría. Entonces, yo trataba de ponerme en la cabeza de una niña y cómo podía procesar esa información, cómo podía entender eso. Así que de ahí partí para escribir esta novela, pero de todas maneras, más allá de que este es un tema muy fuerte en la novela, tampoco quería hacer un panfleto sobre el tema, así que me importó contar una historia con unos personajes, poder crear estos personajes y pensar en las características de estos personajes más allá del tema de la violencia de género, ¿no? Entonces creo que eso también ayudó a que no fuera tan duro todo, ¿no? En la novela para nosotros fue pues muy evidente el silencio de los adultos alrededor, ¿verdad? No hablaban, no les explicaban o no le explicaban a la protagonista ni a las demás niñas alrededor, ¿verdad? Sin embargo, en contraste de esa realidad, lo que nos pareció muy interesante es que este libro sí le habla directamente a estas poblaciones, pero no desde una visión autocentrista ni tampoco con afanes como de sermonear, ¿verdad? Digamos, esta manera de posicionar este tema a esta población responde o surge a partir de una necesidad suya de cortar ese silencio de los adultos en la vida real para hablarles a las niñas y a los niños de que esto sucede, o tal vez responde a un movimiento percibido por usted de presentar este tema a esta población. Bueno, qué pregunta difícil. La verdad que no sé, según los ámbitos, ¿no? Según en donde viva, la ciudad, el barrio, el país, hay distintos abordajes de estos temas. Y bueno, y habrá lugares o habrá casas donde se habla de esto, pero bueno, hay otras en las que no se habla y me parece que eso es más complicado y me parecía importante pensar en qué pasa cuando no se habla, qué pasa con esas chicas, ¿no? Cuando no encuentran respuestas de parte de las personas adultas, qué es lo que hacen, ¿no? Ella no encuentra, Vera no tiene en la escuela no les dan mucha información y entonces ellas buscan información por internet, pero bueno, están en el campo, entonces no tienen mucha señal y entonces el tema de la falta de información lo hace más desesperante.
Pero bueno, acá aparece un personaje, me parece interesante, y es el que trae un poco de vida, de alegría también en este contexto, que es el de la abuela de Vera, que ella es la que va a hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Sí, de hecho, a nosotras Gina le tenemos como... Es un lugar especial en el corazón lo que se ganó ella. Y de hecho queremos hablar de ella más adelantito, pero siguiendo tal vez con el tema relacionado precisamente al silencio de los adultos en la novela sobre lo que sucedió, también vemos más bien a las adolescentes alrededor de Beru, quienes le van explicando qué es lo que pasó. Además, nos parecía como muy doloroso particularmente que sean estas mismas chicas adolescentes, quienes además perdieron a la amiga más cercana, las que van descubriendo por la cuenta de ellas mismas lo que ocurrió, y es además ellas las que van guiando a nuestra protagonista en este proceso de entender qué fue lo que sucedió cuando tenían que haberlo hecho las personas adultas que no lo estaban haciendo. Tal vez, digamos, a manera todavía más personal, ¿cuál fue como el interés de que fueran las mismas personas adolescentes las protagonistas de este proceso de descubrimiento y de explicación hacia las demás, ¿verdad? En este caso, hacia la niña protagonista de la novela, pero también hacia las personas que lo están leyendo, pensando en un público joven, que no son los adultos de la novela quienes le está explicando, salvo a la abuelita Gina, sino que son las adolescentes además las que se ponen el sombrerito de esta es mi tarea de descubrir y de explicar también qué fue lo que sucedió. Bueno, lo explicaste muy bien, mejor que yo. Sabes que a veces quienes escribimos no tenemos tan racionalizada nuestras historias, ¿no? No sé si lo busqué especialmente a eso, fue lo que fue pasando mientras escribía, digamos. Aparecía la necesidad de Vera de buscar información, y quienes estaban más cerca, más a mano, porque le contamos a las lectoras, a las oyentes, que iba a una escuela pupila, se dice acá, no sé cómo se dice allá, que está toda la semana en la escuela, en el campo. Nosotros no tenemos esto esa acá. figura. Ajá. No, esto acá ya no sé si funciona. Si funciona, funciona muy poco, digamos, ¿no? En lugares así como alejados. Entonces, claro, el entorno eran las docentes o las celadoras quienes las cuidaban, y las que tenían más a mano eran otras adolescentes un poco más grandes que ellas, que Vera y que su amiga. Y bueno, eran los personajes que estaban ahí y que podían dar alguna respuesta, digamos, ¿no? Creo que eso fue algo que resultó de una necesidad narrativa más bien, de que eso fuera así. Pero bueno, al mismo tiempo, con el movimiento Ni Una Menos en Argentina, tuvo como protagonistas especialmente a las chicas de estas edades, de 13, 14, 15 años, ¿no? Que tomaron las calles masivamente para protestar y decir Ni Una Menos y demás. Entonces, hay algo de eso que tal vez se coló mientras escribía. Vamos ahorita a hacer una pausa y ya regresamos para seguir conversando con la escritora y periodista argentina Sonia Santoro sobre su novela de literatura juvenil, Mariposas de Río. Ya volvemos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en este episodio de Página Cero. Estamos hablando con la periodista y escritora argentina Sonia Santoro sobre el libro Mariposas de Río. Sonia, hay un
tema que también se plantea dentro del libro de manera paralela, y es los medios de comunicación y en las formas en las que comunican la información e indagan sobre la víctima, ¿verdad? Se hace toda esta deshumanización de la víctima y se le ve como una especie de producto para vender información. Sin embargo, hay una especie además de protección al asesino, porque no se le menciona más allá, ¿verdad? Se le cuestiona más a la víctima sobre por qué pasó eso en su vida que en realidad al asesino. La necesidad de incluir este detalle se relaciona con el rol que tuvieron y tienen los medios al informar irresponsablemente sobre estas situaciones, o viene tal vez de alguna experiencia personal de haber lidiado con alguna persona periodista o algún colega que tienda a hacer este tipo de acciones que no son éticas, ¿verdad? En la función... Irresponsables. Ajá, exacto. En la función de comunicar. Bueno, yo, como ustedes dijeron, soy periodista y hace muchos años trabajo con temas de género y formo parte de redes, hay en América Latina y también en el mundo redes de periodistas con visión de género, donde se reflexiona sobre estas cuestiones, ¿no? Y se han propuesto manuales de estilo, recomendaciones sobre el tratamiento adecuado de este tipo de noticias, etcétera. Entonces, algo de esa crítica al tratamiento que hacen muchos medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, tiene que ver con toda esa reflexión de mi carrera y de ser periodista hace muchísimos años y abordar estas cuestiones. Y recuerdo que en su visita acá a Costa Rica el año pasado usted también tuvo una charla, ¿verdad? En el Colegio de Periodistas, hablando justamente como de este tema. Estuve dando una charla sobre periodismo con perspectiva de género, más allá de las cuestiones, los temas de violencia de género, cómo incorporar la perspectiva de género, esta mirada que hace que pongamos y podamos ver las desigualdades marcadas por el género en todos los temas que tenemos que abordar. Sobre esto es que estuve hablando en esa charla. Ahora sí, hablemos de Gina, esta abuelita. Sí, nos fue robó tan el corazón. linda. Sí, muy, muy linda. Ella tiene un papel muy importante para ver en la novela porque es la mentora, alguien que la escucha y además valida sus pensamientos. Queríamos saber así, algo que tal vez de repente usted dice, no tiene que ver con la novela, pero sí tiene que ver con Sonia Santoro. ¿Tuvo usted alguna mentora que inspiró a este personaje? Sí. Sí, ella está inspirada en una reconocida feminista de acá de Argentina, Mónica Chul, a quien yo le hice algunas preguntas para ayudar a construir esta historia. Y bueno, y está inspirada en ella. Es una mujer muy grande en este momento, no recuerdo la edad, pero bueno, es de las pioneras y es una mujer que ha trabajado siempre mucho con jóvenes y yendo adelante, y el feminismo atraviesa su vida, entonces un poco me inspiré en ella para hacer este personaje. A mí particularmente también me llama mucho la atención que en la vida de Vera, bueno, pues su mamá ni su papá están presentes en un sentido como que yo siento como que no la apoyan verdaderamente, y cuando ella está enfrentando la muerte de su amiga, tampoco están ahí para acompañarla ni para explicarle nada. Entonces, yo quería saber también cómo es que la abuela Gina, a pesar de vivir desde tan lejos, de ser esta mujer increíble que anda por el mundo cumpliendo sueños, viajando y demás, la interpretación de que aunque esta persona mayor en la vida de Vera físicamente no se encuentra tan disponible, emocionalmente sí se encuentra todavía más disponible que los padres de nuestra protagonista. Bueno, eso pasa, ¿no? A veces los padres estamos más ocupados en lo que creemos que es el deber, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que tenemos que transmitirles a nuestros hijos e hijas, que muchas veces no los escuchamos. Nos cuesta escucharlos, y tal vez otra persona que no estaba en el día a día puede tener una mirada distinta y una cercanía distinta y puede ser un apoyo importante para nuestros hijos. En este caso, además, porque justo esta abuela dedicó su vida a trabajar por los derechos de las mujeres, entonces, bueno, ella desplegó ahí todos sus saberes para acompañar a Vera. A mí personalmente este libro
me gustó muchísimo y se coloca casi como al lado de otro libro que también me gusta mucho que se llama Persona Normal de Benito Taibo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo. No, lo conozco. Este libro de Benito Taibo de Persona Normal habla sobre un chico que se cría con su tío, ¿verdad? Y cómo el tío lo ayuda a transitar una pérdida también, pero sobre todo con la literatura como su bastión, ¿verdad? Es como la herramienta que utiliza y habla un poco sobre la educación sentimental y todo esto. Cuando yo terminé de leerme el libro de Benito Taibo, y luego cuando me fui adentrando como a otras literaturas y a otros libros y demás, siempre me pregunté, ¿por qué no encuentro un libro en donde sea una niña la que tenga a una mentora? Porque, ¿verdad? Son figuras diferentes, nos traspasan temas y sentimientos distintos. Encontrarme ahora con esta novela, ya, y de hecho se lo conversaba a mi novio, este va a ser mi kit para mi ahijada y para mi sobrina. O sea, ya decidí que y espero tener la sabiduría para darles esos 2 libros en algún momento, en el momento clave de sus vidas, porque así como creo que es súper indispensable hablarles a los niños y a las niñas sobre las emociones y sobre la literatura y tal, a mí me hubiese encantado que cuando yo hubiese sido niña alguien me hubiera presentado estos temas, pero desde esta posición en donde no nos paraliza el miedo, ¿verdad? Porque fácilmente nos puede pasar a nosotras las mujeres que al pensar en que no se puede salir de noche, no te puedes poner tal cosa, ¿verdad? Nos puede paralizar. Sin embargo, este libro me parece que lo que hace más es como empujar a vivir la vida, a la vida que yo quiero llevar y también luchar porque mis derechos se cumplan, ¿verdad? Entonces, más allá que una pregunta, dijo, yo quería como decirle que gracias a este libro usted llenó un vacío en mi librero, literal, de libros que quisiera recomendar y que necesito que otra persona lea, y es súper importante para mí que sea como el parteaguas, digamos, o la apertura para poder hablar con ellas y con ellos, porque también creo que es un libro para nenes, no hay distinción en realidad, sobre estos temas que, aunque los callemos, siguen estando ahí, nos siguen pasando desafortunadamente. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias también por decírmelo. Es un honor, es importante darle voz a las niñas, son importantes las figuras femeninas. Aunque estamos en otro momento donde parece que hay mayor reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los roles importantes que tenemos y demás, bueno, la literatura históricamente no le dio tanta voz a las mujeres, o si lo hizo escrita por varones, ¿no? Entonces me parece que todavía hay un vacío que llenar y vos me lo estás confirmando. Sí, la verdad es que fue una novela que a mí me trajo como mucha paz, como le decía al inicio del programa, es que de verdad hemos estado leyendo bastante de literatura muy pesada, muy necesaria, pero muy pesada, y llegamos a este y yo no le tenía mucha esperanza porque en el Sabíamos sentido, que el tema sí, era el tema era fuerte. duro, y yo decía, ay, ¿por qué me acabo esto? Y terminé el libro y dije, qué dicha que me hice esto. Entonces yo Sí, también le paso el agradecimiento por la novela tan bonita. y otro tema que también me gustó muchísimo es el tema del amor de pareja, digamos, porque Ajá. nuestra protagonista también llega a encontrar este enamoramiento, ¿verdad? Con alguien, pero me gustó muchísimo ese enfoque de no tenerle miedo a todos los hombres por lo que pasó. No sé si me explico, siento como que eso también, como abrirse la posibilidad de conocer a las personas, porque no todos son iguales, ¿verdad? Esa parte también me llamó mucho la atención y quería preguntarle como si ahí también usted vio una necesidad de darle como una vuelta a esa figura masculina, que tener 2 perspectivas distintas de lo que podría ser tener una relación con un hombre. Sí, eso fue buscado y además incluso me lo señalaron en la editorial, que era importante que hubiera esta posibilidad de un vínculo bueno, digamos, entre una chica y un chico, ¿no? Porque a veces está esta idea de que, bueno, el avance de los derechos de las mujeres va en contra de los varones y que sigue esta idea de que es una guerra contra los varones. Y bueno, y no es así. Entonces, por eso hubo una intención ahí de que apareciera una figura masculina buena, digamos, que la acompaña a Vera y está con ella, etcétera. Que la comprende además, Ujú. ¿verdad? Que no
Sí, esa parte también me gustó muchísimo, de verdad que sí, siento que presenta el tema de una manera como muy sanadora, es bien doloroso, pero también de una forma bien sanadora de que la hace pensar a uno de que la batalla no está perdida, que tenemos que seguir, ¿verdad? Luchando y no olvidarnos de por qué hemos llegado hasta acá. Y ya para concluir, Sonia, siempre le queremos hacer esta pregunta a las personas que tenemos invitadas. ¿Qué está leyendo hoy Sonia Santoro? Si no me equivoco, le hicimos la misma pregunta el año pasado. Creo que sí. Queremos saber las nuevas lecturas de Sonia Santoro para terminar. Bueno, acabo de terminar hoy de leer a Natalia Ginzburg, que es una escritora italiana que me gusta mucho. No sé si la conocen, la recomiendo mucho. No No, la pero- conozco. Pero la idea de estas preguntas es Justo. precisamente encontrar Ajá. nuevas lecturas. Sí, acabo de terminar Todos nuestros ayeres. Leí varias cosas de ella. Otro que recomiendo mucho es Léxico familiar. Es muy buena. Todos nuestros ayeres habla de, está contextualizada en el momento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Italia, ¿no? Entonces es la historia de una familia en esos años, digamos, desde antes de que empiece la guerra hasta que termina. Pero ella es una voz omnisciente, entonces va contando las peripecias de cada personaje, los vecinos, y tiene una voz muy particular, es muy interesante, muy interesante. La recomiendo mucho, Natalia Ginzburg. Perfecto, entonces Sonia, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que el libro nos encantó y ojalá que la gente, bueno, nosotros que estamos en Costa Rica, pero la gente en Latinoamérica en general, ojalá tenga chance de encontrar Mariposas de Río. ¿Cómo podrían hacer para encontrarla si no la tienen en su librería más cercana? Y no, el libro está en México y está en Argentina, en papel, digamos. Pero si no están ni en México ni en Argentina, lo pueden también conseguir en bookmate.com, que es una página como si fuera una plataforma de series, pero es de libros. Y entonces ahí te podés suscribir con una cuota mensual bastante accesible y podés acceder a este libro y a otros. ¿Y dónde la pueden encontrar en redes sociales también, por si quieren seguir su pista y cualquier otra nueva publicación, etcétera? Mis redes son Sonia L. Santoro, en Instagram, en Twitter, aunque ahora estoy medio, ahora estoy medio alejada de X, pero en Instagram seguro. Bueno, también tengo una web que se llama soniasantoro.com, es fácil, y ahí pueden encontrar más información sobre de lo que hago, los libros, etc. Quiero decir que la novela la publicó Edelvives en México y Edelvives también en Argentina. Y bueno, y si tienen problemas me escriben a mi Instagram y vemos cómo lo solucionamos. Invito a que también me cuenten qué les parece y sería genial que pudiera estar en Costa Rica la novela, pero no sé cómo hacer. Eso es complicado, ¿no? Las ediciones son complicadas. Pero bueno, al menos el virtual da una posibilidad. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Listo, muchísimas gracias Sonia, de verdad por habernos acompañado desde Argentina, gracias al poder del internet y por habernos dado, como decimos en Costa Rica, por habernos dado pelota en hacer este programa, de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, encantada. Les recordamos que si quieren seguirnos y apoyarnos a Página Cero, estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0 y estamos en Instagram como PG0CR. Muy bien, Pamela. ¿Viste? De un Y tirón. si quieren también tenemos nuestro correo electrónico pg0@gmail.com por si igual tienen dudas, comentarios o recomendaciones de lectura. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les esperamos en la próxima transmisión de Página Cero. Bye bye. Bye bye, feliz lectura. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras! En www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!